es mi pastor. Nada me faltará. Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este espacio de meditación en la preciosa palabra de Dios. El día de hoy hemos invitado a compartir la palabra a nuestro pastor Olger González y su esposa, así que con un oído atento y un corazón dispuesto, esté usted preparado para recibir la palabra en el día de hoy. Bienvenidos, amados hermanos. Amados hermanos, buenos días, que Dios les bendiga grandemente. Hoy queremos bendecirle por medio de la palabra de Cristo con esta panorama hermosa de nuestro pueblo, Puerto Libertador. Y mientras escuche la enseñanza, usted debe orar mentalmente por nuestro municipio para que el Evangelio llegue a todos y muchos puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Hemos aprendido de Cristo con nuestras enseñanzas en la iglesia. Hemos aprendido que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, que Jesús es la luz del mundo y que Jesús es la puerta que conduce a la salvación. Hoy queremos que usted comprenda que Jesús, quien mantiene una relación con el Padre, es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Veremos hoy a Jesús como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y para ello vamos a meditar en Juan capítulo 10, versos 11 al 18. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Una de las formas como el Antiguo Testamento presenta a Dios con relación a su pueblo es como el pastor de la nación de Israel. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versos 10 y 11, nos muestra a Dios desde esa perspectiva. Dice Isaías: miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. La labor pastoril era muy común y experimentada por los judíos, de tal manera que fue usada figuradamente para designar a Dios como el pastor por excelencia, y así lo expresa David en el Salmo 23. El Señor es su pastor. Por tal motivo, no tiene necesidad de nada. El Señor le cuida, le conforta y le invita a una relación de comunión. Cuando Jesús vino a este mundo, Él se adjudicó este apelativo: el buen pastor. Así, la figura de pastor llegó a ser encarnada, tangible y humana en la persona de Jesucristo. Y así lo declara Jesús mismo en Juan 10, 11, como el buen pastor. Y usa esta figura para darle a conocer al pueblo judío que esa figura de pastor, que ya venía haciéndolo en el Antiguo Testamento,
ahora estaba frente a ellos para apacentarles, para guiarles y para brindarles de su amor. Miremos entonces cómo se desarrolla el tema en el texto bíblico de Juan capítulo 10, versos 11 al 18, y cómo vemos a Jesús como el buen pastor. Una de las formas como vemos a Jesús en el texto bíblico es como el buen pastor que da su vida por las ovejas. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Y vamos a observar algunas frases importantes en este pasaje. Y vamos a leer los versos 11 al 13. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el salariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el salariado huye porque es salariado y no le importan las ovejas. Algunas frases importantes que están en estos versos son yo soy, en griego ego eimi. La expresión yo soy se encuentra en el Antiguo Testamento de manera especial en Éxodo 3:14, cuando Dios se le presenta a Moisés en la escena de la zarza ardiente. Dios se presenta como el incambiable, se revela como el que siempre ha existido, el autoexistente. Esta escena apunta a Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces se puede considerar que el eco de la expresión yo soy en Éxodo 3:14 es la misma que registra Juan en su Evangelio para expresar la deidad de Jesús. Otra frase es el buen pastor. El autor del Evangelio de Juan nos presenta una contrariedad entre los malos pastores de Israel y el buen pastor, Jesús. El término griego kalos, y que se traduce como buen, es un adjetivo que atribuye excelencia a Jesús como pastor. El pastor excelente, que se puede describir como bueno, como el ideal, como el excelentísimo. Otra frase en el texto es da su vida por las ovejas, es decir, amor sacrificial. El buen pastor tiene su redil lleno de muchas ovejas, pero ahora está dispuesto a ir más allá, morir por ellas. La virtud del amor como característica inalienable del buen pastor se ve reflejada en el término vida, el griego psique. Y este término hace referencia más allá de la vida física al aliento de vida, el alma en sí, lo que connota que el buen pastor es una persona que se entrega completamente por su rebaño. El rebaño está por encima de su propia existencia. El buen pastor solo se enajena de su vida en pro de la vida y el bienestar y la seguridad de las ovejas. Este pastor va más allá de cuidar, proteger. Él pone su vida en sacrificio para rescatar a sus ovejas. Y esto tiene que ver con que Jesús se sacrifica en la cruz para redimir a sus ovejas. Dio su vida en favor de las ovejas. Marcos dice en el capítulo 10, verso 45, el Hijo del Hombre ha venido para dar su vida para rescate de muchos. Otra frase en el texto es el asalariado, mercenario, hace lo contrario. Los falsos pastores distan mucho del buen pastor. Los falsos pastores tienen unas características negativas que Juan detalla en su Evangelio, en este pasaje. Y la primera característica es que no es pastor. Simplemente es un individuo que presta un servicio y por lo tanto espera un pago. No tiene en esencia la vocación de buen pastor. Y esto sin duda hace mención a los fariseos, quienes no se preocupaban por las ovejas
debido a que solo buscaban sus propios intereses. Y una segunda característica es que no tiene ovejas. Es decir, las ovejas son de otro. Un falso pastor que no tiene vocación no puede por ningún motivo tener ovejas, porque no les interesa en absoluto. Solamente se aferraban a sus propios intereses. Y una tercera característica del asalariado es que deja las ovejas cuando ve venir el peligro. Huye dejando indefensas a las ovejas. No hay compromiso, no hay amor, no hay pasión. El asalariado no siente suya las ovejas. Cuando hay ataques, corre para proteger su vida. Al contrario del buen pastor, que asume el costo porque pone su vida por las ovejas. Y una cuarta característica es que deja que el lobo arrebate y disperse las ovejas. El lobo llega y las dispersa y el rebaño se fragmenta debido a que no tiene un pastor que se preocupe por ellas en situaciones de peligro. Y una quinta característica es que no le importan las ovejas. Este falso pastor revela su verdadera condición. Su interés es el beneficio propio. En el momento de peligro deja a sus ovejas a la deriva. Entonces el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto es sin duda un amor sacrificial a favor de sus ovejas. El vocablo por revela la disposición del buen pastor para morir por sus ovejas. Por su parte, los mercenarios o asalariados no revelan ese compromiso de amor por sus ovejas, sino que priman sus intereses propios y satisfacciones personales. Otra de las formas como vemos a Jesús, el buen pastor, es el buen pastor que conoce a sus ovejas. El buen pastor que conoce a sus ovejas. Leamos los versos 14 y 15, escuchemos. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí podemos observar que hay un conocimiento mutuo entre el pastor y oveja. Jesús habla a sus ovejas como aquellas que él conoce, pero también como aquellas que a su vez conocen su voz. El conocimiento es mutual. El conocimiento no se da en una sola dirección. El conocimiento es personal, es real. Jesús hace uso del término conocer, eidó, en Juan 10:4, para referirse a que sus ovejas conocen su voz y por ello le siguen. Este verbo connota una percepción presente que resulta de una experiencia continua en el pasado. Es decir, por la experiencia en relacionarse y escuchar al maestro, las ovejas aprenden a percibir su voz. Y esta es la razón por la que Jesús dice que las ovejas no siguen la voz de los extraños. Por su parte, en el verso 14, Jesús usa otro término para conocer, ginosco, que implica una relación personal, continua, en el presente, y para indicar que existe un conocimiento mutuo entre Jesús y sus ovejas a través de una reciprocidad continua. Como segundo podemos ver, el Padre y el Hijo tienen un conocimiento mutuo, modelo de amor. En el verso 15, Jesús también usa el término conocer, ginosco, que implica una relación personal, continua en el presente, y para indicar que existe un conocimiento mutuo entre Jesús y el Padre, a través de una reciprocidad continua. Es decir, que Jesús tiene una relación continua y recíproca con el Padre, y a la vez una relación continua y recíproca con sus ovejas.
Hay una entrañable relación de conocimiento del Padre a su Hijo. Este modelo de amor es el paradigma que Jesús refleja para amar a sus ovejas y por las que da su vida por ellas. Entre el buen pastor y sus ovejas existe un conocimiento mutuo. Dicho conocimiento no es tanto intelectual, sino relacional. El paradigma de este conocimiento relacional entre el buen pastor y sus ovejas es aquel que existe entre el Padre y el Hijo. Otra de las formas como vemos a Jesús es como el buen pastor que va en busca de otras ovejas. Y vamos a leer el verso 16. Vamos a pedirle a Alejandro que nos regale esta lectura. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, lo primero que observamos es que el buen pastor, ese buen pastor muestra su amor a otras ovejas. Ovejas que no son del redil. La visión de Cristo en este versículo toma una dimensión más amplia. Hasta aquí los versículos anteriores hablan de las ovejas que actualmente seguían a Jesús. En ese entonces, los seguidores de Jesús que hacían parte de la nación judía. Ahora en el versículo 16 se acentúa que Jesús va en busca de otras ovejas. Cristo dimensiona un pastoreo con un rebaño en el que hacen parte tanto los judíos como los no judíos, o los gentiles. La gracia por amar es salvadora e inclusiva. El buen pastor Jesús y el Dios amoroso están abiertos a expresar su amor a muchísima gente de todo el mundo. Estas ovejas serán traídas y escucharán la voz del pastor. La labor singular del excelentísimo pastor es que va en busca de otras ovejas y a estas Jesús las conducirá hacia sí mismo. Quiere decir que Jesús es el que va directamente a salvar a otras ovejas. Él es el que las busca, mas no las ovejas. Las ovejas, por su parte, lo que hacen es reconocer la voz del pastor. Y por ello, habrá un rebaño y un pastor. Estas otras ovejas también gozarán de los beneficios del buen pastor. Los gentiles o los no judíos tendrán de esa gracia del buen pastor, pues éstas también serán redimidas por el acto vicario de Jesús en la cruz del Calvario. Por ende, estas ovejas también estarán en el regazo del buen pastor. Habrá un rebaño compuesto de personas judías y no judías, y siendo lideradas por el amor del excelentísimo pastor. Esta es la razón por la que tanto usted como yo hacemos parte del rebaño de Jesucristo. Esto estaba dimensionado en el plan de Dios y es vislumbrado en el Antiguo Testamento. El pensamiento veterotestamentario, otros pueblos bajo el pastoreo de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 56, versos 8, dice en la versión La Biblia de las Américas: declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Pero la Nueva Versión Internacional dice: así dice el Señor omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel. Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. En el diseño, en los planes de Dios, ya estaba decretado que nos anexaría a nosotros, a su iglesia, al rebaño de Jesucristo. La dimensión del amor del buen pastor no se restringe exclusivamente a judíos, sino que busca ovejas de otras partes, los gentiles, los no judíos.
Ambos rebaños serán uno y serán pastoreados por el buen pastor. La gracia de Dios asombra, pues decide tener en el mismo rebaño a judíos y a gentiles. Y otra de las formas como vemos a Jesús es como el buen pastor que mantiene una relación con el Padre. El buen pastor que mantiene una relación con el Padre. Vamos a pedir que nos lea los versos 17 y 18 del texto que estamos estudiando en esta mañana. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya hemos visto en el verso 15 que el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. El amor que tiene el buen pastor a sus ovejas es la copia del amor que existe entre el Padre y el Hijo. Ese es el amor que expresa el buen pastor a sus ovejas. Los falsos pastores conocían el amor de Dios, pero en esencia no expresaban ese amor a las personas. Por ejemplo, los religiosos de la época conocían del amor de Dios, pero no pastoreaban con amor a sus ovejas. En cambio, el buen pastor pone en evidencia ese amor, pues en su ministerio en la tierra expresó ese gran amor. Primero, el Padre ama al Hijo. La entrañable relación de amor e intimidad que hay entre el Padre y el Hijo es el modelo de amor que el buen pastor expresa a sus ovejas. Desde la eternidad, el Padre ha amado al Hijo, y en esa medida el Hijo, buen pastor, basa su amor para sus ovejas. Segundo, el Hijo tiene autoridad para dar la vida y volverla a tomar. El Hijo es obediente a la voluntad del Padre, ya que existe una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Eso explica su disposición de morir en la cruz por las ovejas. La muerte vicaria del Hijo, en este sentido, es una expresión de amor que comparte el Padre con el Hijo. En esta medida, el Hijo tiene autoridad para entregar la vida, pero también tiene autoridad para volverla a tomar y resucitar. Como tercero, este es el mandamiento que recibí del Padre. Dios el Padre fue quien dirigió y autorizó todo. La frase "este es el mandamiento que recibí de mi Padre" demuestra que todo lo ocurrido con Cristo era de conocimiento de Dios el Padre. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 23, en su primera predicación expresa cómo Dios tenía planeado el sacrificio de Cristo por amor a nosotros. Escuchemos este texto. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Dios fue soberano en la forma como diseñó amarnos por medio del sacrificio de su Hijo. Y Jesús nos amó obedeciendo la voluntad del Padre, entregando su propia vida para hacernos sus ovejas. Entre el Padre y el Hijo hay una entrañable relación de amor. El Hijo, en obediencia a su Padre, decide morir por las ovejas. Jesús obedece ese mandamiento, no actúa independiente del Padre, sino que el Padre es quien determina todos los eventos de su muerte y resurrección. Amados hermanos, en nuestra sociedad han surgido muchos pastores que no han sido llamados por Dios al pastoreo. Estos deshonran el Evangelio de Cristo. Pastores que se autonombran y autoacreditan son peligros inminentes a la sociedad y por supuesto a aquellas ovejas que le siguen. Y Jesús los identifica así: el salteador, que entra por otro lugar menos por la puerta de entrada del redil. Quizás las ovejas ven en este tipo de pastor el deseo de poder e interés y no le sigan. El ladrón,
Este tipo de pastor es tentado al afán del dinero y de poder. En el mundo entero han surgido este tipo de pastores que miden el evangelio a partir del dinero. Es un evangelio utilitarista y de ganancias. El asalariado, el cual no tiene un compromiso con sus ovejas, porque solamente está pensando en sus intereses personales. De alguna manera, también es dominado por el poder económico. Pero por otro lado, Jesús, que es el príncipe de los pastores, ha decidido pastorear el rebaño constituyendo pastores en las iglesias locales. Ahora bien, los siervos de Dios que han sido llamados a este santo ministerio deben modelar aquellas características que se esbozan en el relato del buen pastor, Jesús. El pastor es aquel que cultiva una relación vivencial con sus ovejas, es decir, tiene espacios para escuchar y ser escuchado. La relación vivencial produce un conocimiento mutuo. El pastor y sus ovejas deben interactuar. El pastor es aquel que debe dirigir a sus ovejas a los lugares de abundancia de comida espiritual. Es decir, el pastor es aquel que diariamente ofrece a sus ovejas el alimento para que ellas sean fuertes en la fe de Cristo. El pastor debe dirigir a sus ovejas a verdes pastos y a manantiales de aguas, con la finalidad de que crezcan en la fe de Cristo. Verdes pastos, manantiales de aguas, tipifican la palabra de Dios, la cual es la que da el crecimiento al creyente. Otra característica del pastor de hoy es la del don de la vida. Es decir, el pastor es aquel que ve y vela por aquellas personas que están sufriendo. Es amar a las personas que están necesitadas, es darse a ellas y estar con ellas en sus necesidades. De esta manera, Jesús es el buen pastor de las ovejas. Y usted y yo hemos sido llamados a conocer la voz del buen pastor. Usted y yo somos llamados a aprender a percibir la voz de Jesús por medio de una experiencia personal con su palabra, por la iluminación de su Espíritu Santo, y a dejarnos conducir hacia Él para mantener una relación personal con Jesús para vida eterna. Amados hermanos, que la paz de Dios, la unidad y el gozo de su Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta.